El murmullo de las conversaciones era un zumbido sordo y respetuoso, una marea baja de pésames y recuerdos compartidos. Me aferraba a un vaso de agua mineral, sintiendo el frío del cristal contra mi piel sudorosa. La casa, la fortaleza que mi tío Isidro había construido con sus propias manos, se sentía inmensa y vacía, a pesar de estar llena de gente. El aire olía a café recién hecho y a los lirios blancos que abarrotaban la sala, un aroma dulzón y pesado, el perfume oficial de la muerte. Era la recepción después de su funeral. El día más jodido de mi vida. Tenía 28 años y el hombre que había sido mi ancla, mi faro, mi única constante, se había ido. Cada rostro que se acercaba me ofrecía una palmada en el hombro, un lo siento mucho, Damián, era un gran hombre. Yo asentía, murmuraba un gracias por venir, pero mi mente estaba en otra parte, flotando en una neblina de agotamiento y dolor. Entonces, los vi. Estaban de pie en el umbral de la puerta principal, recortados contra la luz cruda de la tarde. Dos figuras que no encajaban, vestidas con una pulcritud forzada y barata. Él, con un traje que le quedaba un poco grande en los hombros, el pelo ralo y peinado con demasiado esmero para ocultar la calvicie. Ella, con un vestido negro sencillo y un bolso gastado que apretaba contra su estómago. 15 años. 15 putos años sin verlos, y mi cuerpo los reconoció antes que mi cerebro. Un escalofrío helado me recorrió la espalda, una reacción visceral, un eco de un miedo antiguo. Silas y Leonor. Mis padres. La sala pareció enmudecer, aunque sabía que era solo mi percepción. Todas mis terminaciones nerviosas se concentraron en ellos. Sus miradas recorrían la habitación, no con la tristeza de alguien que ha perdido a un familiar, sino con la tasación de un usurero. Sus ojos calculaban el valor de los muebles, la calidad de la madera, el tamaño del espacio. Inconscientemente, mi pulgar derecho encontró la cicatriz en la palma de mi mano izquierda. Una línea blanca y rugosa, recuerdo de mi primer verano en la construcción. Empecé a frotarla, un gesto nervioso que no había hecho en años. El dolor fantasma de esa herida, un corte limpio de una varilla de acero, era un consuelo comparado con la náusea que me subía por la garganta al verlos allí. Se movieron. Leonor me vio y sus labios se curvaron en una sonrisa temblorosa, una actuación de fragilidad que conocía demasiado bien. Empezaron a abrirse paso entre la gente, que se apartaba con una mezcla de curiosidad y confusión. Nadie aquí, excepto el licenciado Montes, sabía quiénes eran. Para el mundo, yo era el sobrino de Isidro, su protegido, su heredero. El hijo que nunca tuvo. Mientras se acercaban, no sentí ni una pizca de la alegría o el alivio que había fantaseado en mis noches de insomnio de adolescente. No hubo un torrente de preguntas, ni un deseo de abrazarlos. Solo sentí una profanación. Estaban manchando este día, ensuciando el luto sagrado por el único hombre que se había comportado como un padre de verdad. Y en el fondo de sus ojos, más allá de la falsa tristeza, vi el brillo inconfundible de la codicia. No habían venido por mí. Habían venido por lo que Isidro había dejado atrás. La imagen de ellos avanzando hacia mí desató una avalancha de recuerdos, fragmentos de una vida que había enterrado bajo capas de cemento y trabajo duro. Antes del silencio, hubo risas. Lo recordaba. Tenía unos 10 años y mi padre, Silas, me había regalado una excavadora de metal a escala. Era pesada y perfecta. Recuerdo el olor a grasa de sus manos mientras me enseñaba cómo funcionaban los pistones hidráulicos. Un día, campeón, me dijo con una sonrisa genuina, una que no había vuelto a ver desde entonces, tú y yo operaremos una de verdad. Construiremos algo grande. Le creí. Creí en él con la fe ciega de un hijo. Pero las promesas de mi padre estaban hechas de humo. Los recuerdos felices se volvieron escasos, reemplazados por una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Empezaron las discusiones. Al principio eran susurros venenosos detrás de la puerta cerrada de su dormitorio. Palabras como deudas, última oportunidad, nos van a matar. Luego, los susurros se convirtieron en gritos ahogados. Yo me tapaba los oídos con la almohada, fingiendo que no oía nada. Silas empezó a llegar tarde.
El olor a grasa de sus manos fue sustituido por el tufo agrio del alcohol barato. Sus ojos, antes brillantes y llenos de planes, se volvieron turbios y evasivos. Dejó de hablar de construir cosas y empezó a maldecir su mala suerte. Culpaba a su jefe, al gobierno, al mundo. Culpaba a todos menos a sí mismo. Mi madre, Leonor, se fue apagando como una vela en una corriente de aire. Dejó su trabajo en la pequeña tienda local. Pasaba los días en la cama, con las cortinas corridas, quejándose de migrañas que nunca parecían irse. Dejó de cocinar. La despensa se fue vaciando. Cuando le preguntaba qué había para comer, me decía con voz ausente, arrúmatelas, Damián. Aprende a cuidarte solo. Y eso hice. Aprendí a hacerme sándwiches de nada y a comer cereal seco del cartón. En un intento desesperado por arreglar lo que se estaba rompiendo, me esforcé por ser el hijo perfecto. Calificaciones impecables. Mi cuarto, un santuario de orden. Ayudaba en la casa sin que me lo pidieran. Nunca pedí juguetes nuevos, ni ropa de marca. Pensaba, con la lógica ingenua de un niño, que si yo no daba problemas, ellos dejarían de tenerlos. Si yo era lo suficientemente bueno, quizá volverían a sonreír. Quizá mi padre volvería a hablar de construir cosas juntos. Pero no funcionó. Mi perfección solo parecía hacerlos más conscientes de su propio caos. Una tarde, le mostré a mi padre mi boleta de calificaciones, llena de dieces. La miró por un segundo, asintió distraídamente y me dijo, eso está bien, campeón. Ahora, ¿podrías prestarme los 200 pesos que te dio tu abuela para tu cumpleaños? Te los devuelvo el viernes, lo juro. Nunca me los devolvió. Esa fue la primera vez que sentí que algo se rompía dentro de mí. Leonor, en sus escasos momentos de lucidez, me miraba con una intensidad que me asustaba. Era una mezcla de amor y una pena insondable. A veces me abrazaba con fuerza, como si se despidiera, y luego se encerraba en el baño a llorar. Esos momentos eran casi peores que su indiferencia. Eran destellos de la madre que estaba perdiendo, recordatorios de lo que ya no teníamos. El hogar dejó de ser un refugio. Se convirtió en un campo de minas emocional. Yo caminaba de puntillas, midiendo el humor de mis padres, tratando de ser invisible para no provocar una explosión. Y en el fondo de mi corazón de niño, una pregunta terrible empezó a tomar forma, ¿es mi culpa? ¿Hice algo para que dejaran de quererme? La mañana del abandono no fue dramática. No hubo gritos ni portazos. Solo un silencio antinatural y pesado. Tenía 13 años. Me desperté porque la luz del sol me daba de lleno en la cara, lo cual era extraño. Normalmente, mi madre me despertaba para ir a la escuela. La casa estaba quieta. Demasiado quieta. Salí de mi habitación y el pasillo parecía más largo de lo normal. La puerta del cuarto de mis padres estaba entreabierta. Siempre la cerraban, sobre todo en los días malos de mi madre. Empujé la puerta y el corazón me dio un vuelco. La cama estaba deshecha, pero no de la forma habitual. Parecía revuelta, como si hubieran salido a toda prisa. Los armarios estaban abiertos. Perchas vacías colgaban como esqueletos de alambre. Los cajones de la cómoda estaban sacados, con solo algunos calcetines sueltos y ropa interior olvidada en el fondo. Se habían ido. Corrí a la cocina, con un pánico helado trepándome por el pecho. Sobre la mesa, junto al salero, había una hoja de cuaderno arrancada. La caligrafía apurada era de mi madre. Damián, ya no podemos. Tu tío Isidro te cuidará. Lo sentimos. Eso era todo. 13 años de mi vida, reducidos a 16 palabras frías y cobardes. Leí la nota una y otra vez, esperando que las palabras cambiaran, que apareciera una explicación, una promesa de volver. Pero el papel se mantuvo cruelmente inalterado. Lo primero que hice fue llamar. Marqué el número del celular de mi madre. Sonó 1, 2, 3, 4 veces. El buzón de voz. Su voz grabada, alegre y falsa, me apuñaló el oído. Le dejé un mensaje incoherente, balbuceando entre sollozos. Mamá, ¿dónde estás? Vuelve a casa.
Por favor. Marqué el número de mi padre. El número que usted marcó no existe. Lo habían desconectado. El primer día fue una niebla de incredulidad y miedo. No le dije a nadie. ¿Y si volvían y yo no estaba? ¿Y si me llevaban a un orfanato? Me senté en el sofá, con el teléfono inalámbrico en el regazo, mirando la puerta. Sobreviví a base de cereal seco y galletas saladas. Lloré hasta que me dolieron los ojos. El segundo día, el miedo empezó a ser reemplazado por la realidad. El casero tocó a la puerta, un hombre gordo y con mal aliento, preguntando por la renta atrasada. Le dije que mis padres no estaban. Me miró con sospecha y murmuró algo sobre llamar a servicios sociales. El pánico volvió con más fuerza. El tercer día, me rendí. La soledad era un monstruo que me estaba devorando. Con manos temblorosas, busqué el número de la escuela en un imán del refrigerador y llamé a la orientadora vocacional. Le conté todo, mi voz quebrándose en cada palabra. Esa tarde, una trabajadora social llegó a la casa. Era una mujer amable, pero sus ojos profesionales evaluaban el desorden, la falta de comida, mi ropa sucia. Hizo preguntas, tomó notas y luego hizo la llamada que lo cambiaría todo. La escuché decir por teléfono: «Señor Isidro, habla la licenciada Rivas. Se trata de su sobrino, Damián. Ha sido abandonado». Hubo una larga pausa. «Entiendo que es repentino», dijo ella, «pero es su única familia. Las opciones son un centro de acogida o...». Otro silencio. Luego, la escuché decir: «Mañana por la mañana sería lo mejor». Esa noche, la licenciada Rivas me trajo una pizza y se quedó conmigo hasta que me dormí en el sofá. Fue el primer gesto de bondad que había recibido en días, pero no pudo llenar el agujero negro que se había abierto en mi pecho. Mis padres no solo se habían ido. Me habían tirado. Como basura. Y la pregunta seguía ahí, carcomiéndome por dentro: ¿por qué? ¿Qué hice tan mal? Mi tío Isidro llegó a la mañana siguiente. Su camioneta, una Ford Lobo blanca cubierta de una fina capa de polvo de cemento, parecía un tanque fuera de lugar en el estacionamiento de nuestro humilde edificio de apartamentos. No se parecía en nada a mi padre. Isidro era más alto, más corpulento, con unos hombros anchos que parecían hechos para cargar el peso del mundo. Su piel estaba curtida por el sol y sus manos eran enormes, con los nudillos y las palmas llenos de callos. Manos que construían cosas. Manos que no temblaban. Bajó de la camioneta y cerró la puerta con un golpe seco y definitivo. No me sonrió. Su rostro era una máscara de seriedad, sus ojos grises me evaluaron de arriba a abajo, no con pena, sino con una especie de determinación sombría. No me abrazó. Puso una mano pesada sobre mi hombro. El contacto fue breve pero firme, anclándome a la realidad. «Sube lo que necesites», dijo. Su voz era grave y áspera, como el sonido de la grava al ser removida. «Lo demás no importa. Vamos a trabajar». Mientras la trabajadora social y él arreglaban el papeleo, yo metí mi vida en una sola maleta. Ropa, mis 2 libros favoritos y el modelo de excavadora que mi padre me había regalado. Dudé por un momento antes de meterlo. Era un recordatorio de una promesa rota, pero era lo único que me quedaba de los buenos tiempos. Lo metí en el fondo de la maleta, como si enterrara un recuerdo. El viaje de 3 horas a su casa en las afueras de Querétaro fue casi en completo silencio. Yo miraba por la ventana, viendo cómo mi antiguo mundo se encogía y desaparecía en el espejo retrovisor. Isidro no intentó llenar el silencio con palabras vacías de consuelo. Solo preguntó una vez: ¿tienes hambre? Negué con la cabeza. No tenía hambre. Tenía un nudo en el estómago del tamaño de un puño. La casa de mi tío no era una mansión, pero era sólida. Estaba hecha de ladrillo rojo y madera oscura, rodeada por un jardín bien cuidado pero sin flores pretenciosas. Dentro, todo era funcional, ordenado, masculino. Olía a cera para madera y a café. Mi nueva habitación era el doble de grande que la anterior, con una cama robusta y un escritorio de roble. No había estrellas de plástico que brillaran en la oscuridad en el techo.
No había lugar para fantasías infantiles en el mundo de Isidro. Esa primera noche, cenamos en silencio. Pollo asado y verduras. Cuando terminé, me levanté para llevar mi plato al fregadero. Espera, dijo Isidro. Me detuve. Me miró fijamente desde el otro lado de la mesa. Aquí hay reglas, Damián. Te levantas a las 6. Haces tu cama. Tus tareas escolares son tu prioridad. Los fines de semana y en vacaciones, trabajarás conmigo. No te pagaré por respirar. Te pagaré por tu esfuerzo. ¿Entendido? Asentí, sin atreverme a hablar. Y una cosa más, añadió, su voz un poco más suave. Lo que ellos hicieron, no fue tu culpa. Fueron las únicas palabras de consuelo que me ofreció, pero fueron las únicas que necesitaba. No eran cálidas, no eran tiernas, pero eran sólidas. Eran un cimiento. Esa noche, por primera vez en días, dormí sin llorar. No sabía qué me deparaba el futuro, pero por primera vez desde que encontré esa nota, no me sentía completamente a la deriva. Tenía un ancla. Un ancla hecha de ladrillo y acero. Mi adolescencia con Isidro fue mi verdadero bautismo de fuego. Su casa no era un hogar en el sentido tradicional, era un campo de entrenamiento para la vida. Las reglas que estableció esa primera noche no eran sugerencias, eran leyes inmutables. A las 6 de la mañana, su vozarrón retumbaba en el pasillo, arriba, Damián. El sol no espera a nadie. La escuela era mi chamba principal, como él la llamaba. Cada tarde, se sentaba conmigo mientras yo hacía la tarea. No para ayudarme, sino para vigilar. Se aseguraba de que no tomara atajos. Si no entiendes algo, léelo de nuevo, decía. Y si sigues sin entenderlo, búscalo. La pereza mental es el peor tipo de óxido. Pero el verdadero aprendizaje ocurría los veranos. A los 16 años, me dio mi primer trabajo oficial en una de sus obras, ayudante general. Mi trabajo consistía en acarrear sacos de cemento, limpiar escombros, pasar herramientas. Era un trabajo brutal, agotador. Mis manos, antes suaves, se llenaron de ampollas que luego se convirtieron en callos. Mis compañeros, hombres rudos y curtidos por el sol, al principio me veían con una mezcla de lástima y desdén. Era el sobrino del patrón. Isidro se aseguró de que ese título no significara nada. Me pagaba el salario mínimo y me exigía el doble que a los demás. Un día, por distracción, calculé mal la mezcla de concreto para una pequeña banqueta. La mezcla quedó demasiado aguada, inútil. El jefe de obra, un hombre llamado Gael, me gritó frente a todos. La humillación me quemaba la cara. Esperaba que mi tío me defendiera. En lugar de eso, Isidro se acercó, examinó la mezcla con una mirada crítica y luego me miró a mí. No había ira en sus ojos, solo una decepción fría como el acero. Gael tiene razón, dijo en voz baja, pero audible para todos los que habían dejado de trabajar para ver el espectáculo. La echaste a perder. Luego, se dirigió a Gael. Que se quede después de que todos se vayan. Que rompa la banqueta que ya se virtió, que limpie todo el desorden y que prepare la mezcla correcta para mañana. Él solo. Esa tarde fue una de las más largas de mi vida. Mientras mis compañeros se iban, limpiándose el sudor y bromeando, yo me quedé con un mazo y una carretilla. Picar el concreto fresco fue un infierno. Cada golpe del mazo me hacía vibrar los huesos. El sol se puso y yo seguía allí, bajo la luz de un solo foco, sudando, maldiciendo y llorando de pura frustración. Justo cuando estaba a punto de rendirme, vi las luces de la camioneta de Isidro. Se bajó, no dijo nada. Se arremangó, tomó una pala y empezó a ayudarme a cargar los escombros en la carretilla. Trabajamos en silencio durante casi una hora. Cuando terminamos, se sentó en el borde de la banqueta rota y sacó un termo de café. Me sirvió una taza en la tapa. El café estaba amargo y caliente, y nunca me había sabido tan bien. ¿Aprendiste algo hoy?, preguntó, mirando la oscuridad. Sí, dije, mi voz ronca por el polvo y el cansancio. A no distraerme. Él negó con la cabeza. Esa es la lección fácil.
La lección difícil es esta: cada material, Damián, tiene un punto de quiebre. El acero, la madera, el concreto. Y las personas también. Hoy aprendiste dónde está el tuyo. Y aprendiste que puedes seguir trabajando incluso después de haberlo alcanzado. Hizo una pausa y me miró. Pero la lección más importante es sobre esa cicatriz que te hiciste el otro día. Señaló mi mano vendada, donde una varilla me había cortado. El dolor te enseña. La cicatriz te recuerda. El acero no perdona la distracción. La vida, tampoco. Ahora sabes el precio de un error. Un error en los cálculos puede derrumbar un edificio. Un error en el juicio puede derrumbar una vida. Esa noche, no solo me enseñó sobre concreto. Me enseñó sobre resiliencia. Me di cuenta de que su dureza no era crueldad. Era una forma de forjarme, de asegurarse de que yo no tuviera los mismos puntos de quiebre que mi padre. Estaba construyendo un hombre, no solo criando a un sobrino. Y por primera vez, me sentí agradecido por ello. Los años pasaron y la dinámica entre nosotros cambió. Dejé de ser el niño asustado y me convertí en su aprendiz. Después de la preparatoria, entré a la carrera de ingeniería civil en la universidad local. Era lo que él quería, pero también era lo que yo había llegado a desear. El mundo de las estructuras, de los cálculos precisos y de la creación tangible se había convertido en mi pasión. Isidro financió mi educación sin una sola queja, pero su apoyo no era un cheque en blanco. Cada semestre, quería ver mis calificaciones. Cada verano, me asignaba a un proyecto diferente en la empresa. Un año estaba en el departamento de presupuestos, aprendiendo el arte de la licitación. Otro, estaba en el campo, supervisando la cimentación de un complejo de apartamentos. Fue durante esos años que nuestra relación se solidificó. Las cenas dejaron de ser silenciosas. Hablábamos de trabajo. Me presentaba sus planos y me pedía mi opinión. Al principio, yo dudaba, intimidado por su experiencia. Habla, Damián, insistía. Un ingeniero que no cuestiona es un albañil con un título caro. Quiero saber lo que piensas, no lo que crees que quiero oír. Poco a poco, gané confianza. Empecé a señalar posibles problemas, a sugerir eficiencias, a debatir con él sobre los méritos de un nuevo material. A veces me daba la razón. Otras, demolía mis argumentos con una lógica implacable. Pero siempre me escuchaba. Me estaba tratando como a un igual, como a un futuro socio. Una noche, mientras trabajábamos hasta tarde en su estudio, la frustración me venció. Estábamos preparando una licitación para un puente, un proyecto enorme y complicado, y yo no podía encontrar la solución a un problema de logística. Tiré mi lápiz sobre los planos. No puedo, dije. Es demasiado. ¿Y si calculo mal? ¿Y si algo falla? El miedo al fracaso, el fantasma de mi padre, siempre estaba ahí, al acecho. Isidro se recargó en su silla y me miró durante un largo rato. Pensé que me iba a reprender por mi debilidad. En lugar de eso, abrió el cajón inferior de su escritorio y sacó un viejo álbum de fotos. Lo abrió en una página específica. Era una foto en blanco y negro, descolorida por el tiempo. Dos jóvenes, flacos y sonrientes, de pie frente a una obra en construcción. Eran él y mi padre, Silas. Apenas tendrían 20 años. Este fue nuestro primer trabajo juntos, dijo Isidro, su voz teñida de una melancolía que rara vez mostraba. Tu padre era el mejor operador de maquinaria que he conocido. Tenía un talento natural, un instinto. Podía hacer que una retroexcavadora bailara. Hizo una pausa, pasando un dedo calloso sobre la imagen de Silas. Pero le faltaba algo. Le faltaban cimientos. Buscaba atajos. Creía que el éxito era una lotería, no una estructura que se construye viga por viga. Cuando las cosas se ponían difíciles, se rompía. Cerró el álbum y lo guardó. Luego me miró directamente a los ojos. Tú no eres como él, Damián. Yo me he asegurado de eso. Tienes los cimientos. Has aprendido a picar piedra, a sudar bajo el sol, a enfrentar tus errores. El miedo que sientes es bueno.
Significa que entiendes el peso de la responsabilidad. Un buen constructor no ve un problema. Ve una estructura que aún no entiende. Míralo de nuevo. Encuentra la viga principal que sostiene todo el maldito asunto. Sus palabras fueron como una inyección de acero líquido en mis venas. Esa noche, no solo resolví el problema logístico, entendí la misión de mi tío. No solo estaba construyendo puentes y edificios. Estaba construyendo un legado. Y, sin que yo me diera cuenta, me había elegido a mí para continuarlo. La pregunta que me había atormentado durante años, ¿por qué no fui suficiente para ellos?, empezó a ser reemplazada por una nueva, ¿seré suficiente para él? La enfermedad llegó como un ladrón en la noche. Un día, Isidro era el roble de siempre, capaz de trabajar 16 horas seguidas. Al siguiente, estaba pálido, encorvado por un dolor que no podía ocultar. El diagnóstico fue un golpe brutal, cáncer de páncreas, avanzado, inoperable. Cuando el doctor nos dio la noticia, yo me derrumbé. Las lágrimas que no había derramado en 15 años brotaron sin control. Isidro, sin embargo, recibió la sentencia de muerte con la misma calma pragmática con la que analizaría un informe de topografía. Puso su mano en mi hombro, la misma mano que me había anclado el día que llegó por mí. Todo tiene una fecha de caducidad, Damián, dijo, su voz más débil, pero firme. Edificios, máquinas, personas. Lo único que importa es si la estructura fue sólida mientras duró. Se negó a pasar sus últimos meses en un hospital. Quería morir en su casa, con las botas puestas, como él decía. Nuestros roles se invirtieron por completo. Yo me convertí en el cuidador. Administraba su medicación, coordinaba las visitas de las enfermeras, me aseguraba de que comiera. Y, al mismo tiempo, asumí la dirección de Construcciones Isidro. Fue un bautismo de fuego. Tenía que tomar decisiones que afectaban a cientos de empleados, negociar con clientes difíciles y enfrentarme a problemas que nunca había imaginado. Cada noche, después de un día de trabajo infernal, me sentaba junto a su cama y le presentaba un informe. Él, demacrado y débil, me escuchaba con atención. A veces, se quedaba dormido a mitad de la frase. Otras, sus ojos se iluminaban con el viejo fuego y me daba un consejo tan afilado y preciso que podía resolver un problema que me había tenido en jaque durante días. No confíes en el contratista de Guadalajara, me advirtió una noche, su voz apenas un susurro. Su sonrisa es más ancha que los cimientos de sus obras. Revisa el contrato, busca la cláusula de penalización por retraso. Apriétalo ahí. Tenía razón. La cláusula estaba escondida en la letra pequeña. Salvé a la empresa una cantidad considerable de lana gracias a ese consejo. En sus últimas semanas, una suavidad inesperada surgió en él. Una tarde, mientras la luz del sol se filtraba por la ventana de su habitación, me miró y dijo, tu padre, él no era malo, Damián. Solo era débil. Y la debilidad es como una grieta en una presa. Al principio es pequeña, pero la presión del mundo la hace cada vez más grande hasta que todo se viene abajo. Tú no eres débil, continuó, y extendió su mano huesuda para apretar la mía. Estoy orgulloso del hombre que he construido. Fueron las palabras que siempre había anhelado oír de un padre. Y me las estaba diciendo el único padre que había conocido de verdad. Murió una semana después, mientras dormía. Doña Elodia, la ama de llaves que había trabajado para él durante 30 años, lo encontró por la mañana. La casa, que siempre había resonado con su presencia imponente, se sumió en un silencio profundo y doloroso. La estructura principal se había derrumbado. Y ahora, me tocaba a mí asegurarme de que todo lo que él había construido no se viniera abajo. El funeral fue exactamente como Isidro lo hubiera querido, sencillo, digno y lleno de la gente que lo respetaba. Vinieron sus empleados, desde los ingenieros hasta los albañiles. Vinieron clientes de toda la vida y competidores que, a pesar de las batallas comerciales, reconocían su integridad. Gael, el viejo jefe de obra, se quedó a mi lado durante toda la ceremonia, su presencia silenciosa era un pilar de apoyo.
La lectura del testamento se programó para la semana siguiente, en la oficina del licenciado Montes, un hombre que había sido amigo y abogado de Isidro desde que ambos eran jóvenes. Asumí que sería un trámite. Isidro siempre fue claro conmigo sobre sus intenciones. Llegué a la oficina, un espacio solemne que olía a cuero y a justicia. Gael y doña Elodia estaban allí. Isidro les había dejado una generosa pensión vitalicia en agradecimiento por sus años de servicio. Le sonreí, agradecido por su lealtad. Entonces, la puerta se abrió y entraron ellos. Silas y Leonor. Mi corazón se detuvo. Los había visto en el funeral, merodeando en la periferia como sombras, pero no había hablado con ellos. Verlos aquí, en este espacio sagrado, se sintió como una invasión. El licenciado Montes, un hombre de una calma imperturbable, no mostró sorpresa. Simplemente les indicó que tomaran asiento. Mis padres me dirigieron una sonrisa que pretendía ser compasiva, pero que no llegaba a sus ojos. Me senté lo más lejos posible, sintiendo mi cicatriz palpitar. Montes se aclaró la garganta y comenzó a leer con una voz monótona y formal. Repasó las disposiciones para doña Elodia y Gael. Luego, llegó a la parte principal. Y en lo que respecta al resto de mi patrimonio, leyó, incluyendo, pero no limitado a, la totalidad de las acciones de Construcciones Isidro S.A.D.C.B., valorada en aproximadamente 100 millones de pesos. Todas las propiedades inmobiliarias, vehículos, cuentas bancarias e inversiones, dejo como único y universal heredero a mi sobrino, a quien consideré en vida como a un hijo, Damián Winters. Un silencio denso llenó la habitación. 100 millones de pesos. Sabía que la empresa era exitosa, pero nunca había comprendido la magnitud real de lo que Isidro había construido. Sentí un vértigo abrumador, el peso de una responsabilidad gigantesca cayendo sobre mis hombros. El silencio fue roto por una tosca rasposa de Silas. Licenciado, dijo, con un tono de falsa preocupación. Agradecemos la generosidad de mi hermano. Sin embargo, como usted comprenderá, Damián es muy joven. Esta es una fortuna y una responsabilidad inmensas. Como sus padres biológicos, y dado que nunca se terminaron formalmente nuestros derechos parentales, es nuestro deber y nuestra responsabilidad legal guiarlo en este proceso. Exigimos la tutela de sus bienes hasta que consideremos que tiene la madurez necesaria para manejarlos por sí mismo. La palabra exigimos fue como una bofetada. No nos gustaría. No nos ofrecemos. Exigimos. Leonora sintió, secándose una lágrima inexistente. Solo queremos lo mejor para nuestro hijo, susurró. Miré al licenciado Montes, esperando que se riera, que los echara de la oficina. Pero su rostro permaneció impasible. Miró a mis padres por encima de sus gafas. Entiendo su posición, dijo lentamente. Creo que hay ciertos puntos legales que debemos aclarar. Sugiero que nos reunamos pasado mañana para discutirlo con la documentación pertinente. Silas sonrió, una sonrisa de triunfo. Por supuesto, dijo. Nos vemos pasado mañana. Se levantaron y, al pasar a mi lado, Leonor me apretó el brazo. Hablaremos en casa, mi amor, dijo, como si 15 años de abandono nunca hubieran existido. Salieron de la oficina, dejándome temblando de ira y confusión. Los buitres no solo habían llegado al funeral. Estaban listos para despedazar el cadáver. Y yo era la presa. A pesar de que cada fibra de mi ser me gritaba que huyera, acepté cenar con ellos esa noche. Una parte de mí, la parte que el niño de 13 años abandonado todavía habitaba, necesitaba respuestas. Necesitaba escucharlo de sus labios. Elegí un restaurante neutral, un lugar público y bien iluminado. No los quería en la casa de Isidro. No todavía. Llegaron vestidos para la ocasión, tratando de aparentar una respetabilidad que no poseían. Leonor se había maquillado y peinado, un intento de evocar a la madre que yo recordaba. Silas llevaba una camisa nueva, todavía con la marca del doblez de la tienda. La primera media hora fue un insufrible teatro de normalidad. Me preguntaron sobre mis estudios, mi trabajo, mis amigos.
Yo respondía con monosílabos, estudiando sus rostros, buscando un atisbo de remordimiento genuino bajo las capas de actuación. No encontré nada. Finalmente, Leonor extendió su mano sobre la mesa para tomar la mía. La retiré instintivamente y la puse en mi regazo. Su sonrisa vaciló por un instante. Damián, te debemos una explicación, comenzó, su voz un susurro ensayado. Lo que hicimos estuvo mal. Éramos jóvenes, estábamos perdidos. Yo estaba en un hoyo, la interrumpió Silas, asumiendo el papel del pecador arrepentido. La adicción al juego es una enfermedad, ¿sabes? Le debía dinero a gente muy peligrosa. Tu madre estaba sumida en una depresión terrible. Nos convencimos de que estarías mejor con Isidro. Él tenía estabilidad, dinero. Nosotros solo teníamos caos para ofrecerte. Pensábamos en ti todos los días, añadió Leonor, y esta vez, una lágrima real rodó por su mejilla. Cada cumpleaños, cada Navidad. Pero nos avergonzaba tanto lo que habíamos hecho. No sabíamos cómo volver. La historia era plausible. Recordaba la depresión de mi madre, las ausencias de mi padre. Pero algo se sentía hueco, recitado de memoria. ¿Y por qué ahora?, pregunté, mi voz más firme de lo que me sentía. ¿Por qué después de 15 años, aparecen justo en el funeral de mi tío? Intercambiaron una mirada rápida. Vimos el obituario en el periódico, dijo Silas. Fue una señal. Sabíamos que era el momento de intentar enmendar las cosas. El mesero trajo los platos principales, dándonos una breve pausa. Cuando se fue, la conversación cambió de rumbo. Isidro hizo un buen trabajo contigo, dijo Silas, cortando su filete. Y ahora te ha dejado asegurado de por vida. Es una bendición. Pero también una carga tremenda. Los impuestos sobre la herencia pueden ser devastadores sin la asesoría correcta, apuntó Leonor, como si estuviera comentando el clima. Y administrar una empresa de ese tamaño, es abrumador. El patrón se estaba volviendo dolorosamente claro. Estaban alternando entre la manipulación emocional y las preocupaciones financieras. Estaban sentando las bases. Podemos ayudarte, ofreció Silas. Hemos aprendido mucho estos años. Precisamente porque cometimos tantos errores, ahora sabemos qué trampas evitar. Esa es una perspectiva interesante viniendo de alguien que abandonó a su hijo por deudas de juego, solté, y el veneno en mis palabras me sorprendió incluso a mí. Silas se inmutó, pero se recuperó rápidamente. Exacto. Nadie sabe más sobre agujeros que el que ha estado en el fondo de uno. Entonces Leonor asestó el golpe. Hemos estado viviendo con lo justo en un pequeño apartamento en el Estado de México. La artritis de tu padre, los tratamientos no los cubre el seguro. ¿Qué es lo que quieren?, pregunté, cortando su discurso. Se sorprendieron por mi franqueza. Me estaban tratando como al niño que dejaron atrás, y se encontraron con el hombre que Isidro había forjado. No queremos nada, hijo, dijo Silas. Solo queremos ser parte de tu vida. Ayudarte. Aunque si pudieras ayudarnos a ponernos de pie, añadió Leonor. Solo para empezar de nuevo. Un pequeño préstamo, quizás, 3 millones de pesos. Nos cambiaría la vida por completo. Ahí estaba. El número. La cifra de mi abandono, el precio de su regreso. 3 millones de pesos. Me recliné en mi silla, y una claridad fría y dura se apoderó de mí. 3 millones, repetí lentamente. Y díganme, ¿cuál es el precio de 15 años de noches preguntándome qué hice mal? ¿Cuánto cuestan las terapias que nunca tuve, los cumpleaños en solitario, las graduaciones sin padres en las gradas? Pónganle un precio a eso. Las lágrimas de Leonor ahora fluían libremente. El dinero no puede arreglar eso, Damián. Solo queremos una oportunidad. Una oportunidad que casualmente empieza con una transacción de 3 millones de pesos, concluí. La cena había terminado. Esa noche no pude dormir. Las palabras de mis padres, su actuación, su petición descarada, todo se repetía en mi cabeza como una película de terror. Una parte de mí estaba furiosa. Otra, simplemente, estaba rota.
La pequeña esperanza que no sabía que albergaba, la fantasía infantil de un reencuentro lleno de arrepentimiento y amor, se había hecho añicos contra la dura realidad de su codicia. Alrededor de las 2 de la mañana, mi celular vibró. Un número desconocido. Un mensaje de WhatsApp. ¿Es usted Damián Winters? Dudé, pero contesté. Sí, ¿quién es? La respuesta tardó unos minutos en llegar. Mi nombre es Adela. No me conoces, pero yo trabajé en el banco que le dio varios préstamos a tu padre hace muchos años. Leí la esquela de tu tío en el periódico y vi tu nombre. Sentí que era mi deber contactarte. Por favor, ten mucho cuidado. Tus padres no son las víctimas que aparentan ser. Su historial es complicado. Antes de darles un solo peso, antes de creer una sola de sus palabras, busca bien. Tu tío era un hombre inteligente. Seguro que no te dejó desprotegido. Leí el mensaje 3 veces. ¿Quién era esta mujer? ¿Por qué se arriesgaba a contactarme? Le escribí de vuelta, pidiéndole más detalles, pero no respondió. El mensaje, sin embargo, fue suficiente. Fue como un martillazo en la pared de mentiras que mis padres habían construido a su alrededor. No era solo mi instinto. Alguien más sabía la verdad. Tu tío era un hombre inteligente. Seguro que no te dejó desprotegido. Las palabras de Adela resonaron en mi cabeza. De repente, recordé algo. El estudio de Isidro. Su enorme escritorio de caoba. Y su vieja caja fuerte, oculta detrás de un cuadro de un paisaje desértico. Isidro siempre me había dicho que ahí guardaba los documentos importantes. Nunca me había dicho cuáles. Impulsado por una nueva energía, una mezcla de rabia y determinación, bajé al estudio. La casa estaba en silencio. Encendí solo la lámpara del escritorio. Quité el cuadro. Ahí estaba la caja fuerte, negra y sólida como el carácter de su dueño. Nunca había sabido la combinación. Pero mientras buscaba en los cajones del escritorio, encontré un sobre con mi nombre, escrito con la letra firme de Isidro. Dentro, no había una carta. Solo una serie de números. La combinación. Me había dejado la llave. Me había dejado el mapa. Era hora de excavar y descubrir qué clase de monstruos estaba enfrentando realmente. El corazón me latía con fuerza mientras giraba el dial de la caja fuerte. Clic, clic. Clic, la pesada puerta de acero se abrió con un quejido. El aire que salió olía a papel viejo y a secretos guardados. Dentro, no había dinero ni joyas. Había carpetas. Carpetas de archivo, meticulosamente ordenadas. Y una de ellas tenía una etiqueta que me heló la sangre, Silas y Leonor. La saqué con manos temblorosas y la puse sobre el escritorio. Era gruesa, pesada. La abrí. Y el mundo que conocía, o el que creía conocer, se vino abajo. Lo primero que vi fue un informe encuadernado. La portada decía, Investigación confidencial. Sujetos, Silas y Leonor Winters. Cliente, Isidro Montes. La fecha del primer informe era de hace casi 15 años, solo unos meses después de que me abandonaran. Mi tío los había estado investigando. Todo este tiempo. Pasé las páginas, y cada una era un clavo más en el ataúd de la compasión que pudiera haber sentido por ellos. Había fotos. Fotos de mi padre en casinos de Las Vegas, sonriendo, con un vaso de whisky en la mano, en la misma época en que supuestamente estaba en el hoyo. Fotos de mi madre, no postrada en una cama por la depresión, sino trabajando como mesera de cócteles en uno de esos mismos casinos, con una falda corta y una sonrisa coqueta. Su depresión severa parecía tener cura con la cantidad adecuada de propinas. Había informes financieros. Rastreos de sus movimientos. Pequeños trabajos que conseguían y perdían. Desalojos de apartamentos por no pagar la renta. Y deudas. Montañas de deudas, no por mala suerte, sino por un patrón crónico de irresponsabilidad y apuestas. Luego, encontré las transcripciones y grabaciones. Mi tío había grabado sus llamadas. Escuché la voz de mi padre, llena de una falsa desesperación,
exigiéndole a Isidro $50,000 para que no impugnara la custodia y me traumatizara con una batalla legal. Escuché a mi tío pagando, su voz tensa de rabia contenida. Escuché a mi madre, 3 años después, llamando para decirle que tenía cáncer y necesitaba dinero para un tratamiento que, según los informes del investigador, era completamente falso. Cada llamada, cada intento de extorsión, estaba allí, documentado. Me sentí enfermo. Me sentí traicionado a un nivel que no creía posible. Mi tío había cargado con esto solo durante años, protegiéndome de la sordidez de la verdad. Me había permitido mantener una imagen idealizada, aunque dolorosa, de mis padres, mientras él lidiaba con la horrible realidad. Pero el peor descubrimiento estaba al final del archivo. Era una subcarpeta más delgada, con una etiqueta diferente, Caso Monterrey. 2020. Dentro, había un informe sobre un intento de estafa. Los sujetos, Silas y Leonor. El objetivo, una prima lejana de mi madre que había ganado un premio de la lotería. El modus operandi era escalofriantemente familiar. Aparecieron de la nada, hablando de lazos familiares, de problemas económicos, de enfermedades inventadas. Afortunadamente, la prima fue más inteligente y los echó antes de que pudieran sacarle un peso. El aire se me escapó de los pulmones. Esto no era solo sobre mí. No era un error terrible cometido por 2 padres desesperados. Era un patrón. Era su forma de vida. Eran parásitos. Y yo no era solo un hijo abandonado. Fui su primer intento, su proyecto fallido, y ahora, con la muerte de Isidro, habían vuelto para intentar cobrar el premio gordo. Cerré la carpeta. La ira que sentía era tan pura y fría como el acero. El niño de 13 años que lloraba y se preguntaba qué había hecho mal, murió definitivamente esa noche en el estudio de Isidro. En su lugar, nació algo nuevo. La determinación de un hombre que iba a proteger el legado de su verdadero padre, sin importar el costo. A la mañana siguiente, cuando entré en la sala de juntas del licenciado Montes, era un hombre diferente. La duda y la confusión habían sido reemplazadas por una certeza glacial. Llevaba la carpeta bajo el brazo. Silas y Leonor ya estaban allí, sentados junto a un abogado joven y con aspecto de tiburón que sonreía con demasiados dientes. Mis padres me dirigieron una mirada de estudiada preocupación. Damián, cariño, ¿estás bien? Te ves cansado, dijo Leonor. Estoy perfectamente, respondí, mi voz plana, sin emoción. Me senté frente a ellos, al lado de Montes. Justo antes de empezar, mi celular vibró. Era un mensaje de Gael. Recuerda, Damián, tu tío construyó una fortaleza a tu alrededor. Confía en sus cimientos. El mensaje me dio la última pieza de armadura que necesitaba. El abogado de mis padres empezó la ofensiva. Habló de los derechos inalienables de los padres, de la preocupación por el bienestar emocional y financiero de su único hijo y de la necesidad de una supervisión familiar. Era un discurso elocuente y lleno de mierda. Cuando terminó, el licenciado Montes se ajustó las gafas, se reclinó en su silla y dijo con una calma que erizaba la piel, una presentación conmovedora, licenciado. Desafortunadamente para sus clientes, está basada en una completa y absoluta ficción. Y entonces, comenzó la demolición. Montes, con la precisión de un cirujano, fue desmontando cada una de sus mentiras. Primero, presentó los documentos de los servicios sociales de hace 15 años. Múltiples intentos de contactarlos. Notificaciones enviadas a sus últimas direcciones conocidas. Todas ignoradas. Nunca las recibimos. Nos estábamos mudando mucho, protestó Silas. Curioso, continuó Montes, sacando otro documento. Porque alguien que decía representarlo sí contactó a la corte. Un tal señor Barker, quien presentó una declaración jurada, supuestamente firmada por ustedes, cediendo la tutela temporal a mi cliente, el señor Isidro. Nunca autorizamos a nadie. Esas firmas son falsas, gritó Silas, poniéndose rojo. Eso mismo pensó mi cliente en su momento, dijo Montes. Y entonces, abrió la primera parte del archivo que yo le había entregado esa mañana.
Puso sobre la mesa una serie de fotografías. Este es el informe de un investigador privado. Aquí tenemos al señor Silas, en Las Vegas, en las mismas fechas en que supuestamente estaba inlocalizable. Y aquí, a la señora Leonor. Su depresión parece haber mejorado notablemente. Mis padres se quedaron sin palabras. Sus rostros pasaron del blanco al verde. Montes continuó, implacable. Puso sobre la mesa las transcripciones de las llamadas. Aquí tenemos una solicitud de $50,000 a cambio de no impugnar la custodia. ¿Reconocen su voz, señor Silas? Luego, puso las pruebas del falso cáncer de Leonor. El abogado Tiburón intentó objetar, hablando de pruebas obtenidas ilegalmente, pero Montes lo silenció con una mirada. Todo esto fue obtenido por un investigador con licencia y es perfectamente admisible en un tribunal civil para demostrar un patrón de conducta. Y entonces, llegó el golpe de gracia. Pero esto es lo que encuentro más decepcionante, dijo Montes, sacando los documentos del caso Monterrey. Parece que defraudar a la familia es un negocio recurrente para ustedes. ¿Quieren que llamemos a su prima de Monterrey para que nos dé su testimonio? Silas se levantó de un salto, tirando la silla. Esto es un ultraje. Una calumnia. Usted y mi hermano nos tendieron una trampa. Fue entonces cuando el licenciado Montes sacó un último sobresellado de su maletín. Lo deslizó sobre la mesa hacia mí. Damián, creo que esto es para ti. Lo abrí. Era un documento oficial, con sellos y firmas. Lo leí, y el aire se me escapó de los pulmones. Levanté la vista y los miré. Dice aquí que hace 12 años, cuando yo tenía 16, Isidro Montes me adoptó legalmente. El silencio en la habitación fue absoluto. Ante la ley, continuó Montes, como si dictara una sentencia, Isidro era su padre. Ustedes no tienen ninguna autoridad legal, moral o de cualquier otro tipo sobre él. Son, legalmente, extraños. Y luego, sonrió por primera vez. Una sonrisa afilada. Ah, y hay una cláusula final en el testamento. Cualquier impugnación legal, cualquier desafío al testamento, resultará en la transferencia inmediata del 100% del patrimonio a un fideicomiso para orfanatos y niños abandonados. No quedaría nada. Para nadie. Jaque mate. El edificio de mentiras que habían construido durante 15 años se había derrumbado sobre sus cabezas. La derrota en la oficina de Montes no fue el final. Fue solo el final de su estrategia legal. Esa noche, su desesperación los llevó a mi puerta. Los vi llegar por la cámara de seguridad que Isidro había instalado años atrás, precisamente después del primer intento de extorsión de Silas. Su coche de alquiler se detuvo bruscamente en la entrada. No abrí de inmediato. Los vi tocar el timbre, primero con impaciencia, luego con furia, golpeando la puerta con los puños. Finalmente, abrí, pero me quedé en el umbral, bloqueando el paso. No pueden estar aquí, dije, mi voz tranquila, pero con un filo de acero. Están violando una orden de alejamiento verbal de mi abogado. Al diablo con tu abogado, gritó Silas, su rostro congestionado por la rabia. Soy tu padre. Nos debes una explicación. Ese cabrón de tu tío te envenenó en nuestra contra. Mi padre, respondí, y por primera vez, la palabra sonó extraña, ajena. ¿Un padre abandona a su hijo? ¿Un padre intenta extorsionarlo? ¿Un padre lo ve como un boleto de lotería? Leonor se abrió paso a empujones, logrando entrar al vestíbulo. Sus ojos, ahora sin lágrimas falsas, ardían de resentimiento. ¿Cómo te volviste tan frío, Damián? ¿Dónde está el niño dulce que criamos? Ese niño murió el día que encontró su nota en la cocina, dije, mirándola fijamente. Ustedes lo mataron. Y en su lugar, Isidro construyó un hombre. Un hombre que ahora ve exactamente lo que son. Silas entró también, su cuerpo vibrando de furia impotente. Esa fortuna debería haber sido mía. Yo era su hermano. Me la robó a mí y ahora te la robó a ti. Me reí. Fue una risa seca, sin alegría. ¿Robar?
Isidro construyó cada centímetro de este imperio con estas manos, dije, levantando las mías. Manos que trabajan, que crean. ¿Qué han construido ustedes dos, además de deudas y mentiras? El argumento se volvió un torbellino de acusaciones y veneno. Me acusaron de ser desagradecido, de no tener corazón, de traicionar a mi propia sangre. La sangre no te da derecho a nada, los interrumpí, mi voz ahora un trueno que los hizo callar. La lealtad sí. El sacrificio sí. La constancia sí. 15 años. 15 años él estuvo aquí. Para las tareas, para las pesadillas, para las graduaciones. ¿Dónde estaban ustedes? ¿En qué casino? ¿En qué bar? No tienen derecho a pararse en el suelo que él pagó, a respirar el aire en la casa que él construyó. Fue entonces cuando Silas cometió su último error. Se abalanzó sobre mí, agarrándome del brazo con una fuerza sorprendente. ¿Crees que has ganado, verdad? Pero podemos arruinarte. Contaremos historias a la prensa, mancharemos el nombre de tu precioso tío. Me solté de su agarre con un empujón. Adelante, dije, señalando la pequeña cúpula negra de la cámara de seguridad en la esquina del techo. Díganle todo a la cámara. Cada amenaza, cada confesión. Isidro la instaló hace años. Todo está siendo grabado. Igual que sus llamadas telefónicas. La comprensión los golpeó como un mazo. Sus rostros palidecieron. Se dieron cuenta de que habían caído en la última trampa de Isidro, una trampa diseñada para proteger a su hijo incluso después de la muerte. Vámonos, Silas, murmuró Leonor, tirando de su brazo. No vale la pena. Esas últimas palabras, no vale la pena, confirmaron todo. Nunca se trató de mí. Nunca se trató de la familia. Siempre fue un cálculo de costo-beneficio. Y yo, finalmente, era una mala inversión. Mientras se daban la vuelta para irse, la policía, a quien había llamado en silencio mientras discutíamos, ya estaba subiendo por el camino de entrada. Sin decir una palabra más, los vi ser interceptados y escoltados fuera de la propiedad. Fuera de mi vida. 6 meses después, el eco de esa noche se había desvanecido, reemplazado por el sonido del trabajo. Estaba de pie sobre el esqueleto de acero de un nuevo edificio de oficinas en el centro de Querétaro, con el plano enrollado en una mano y un casco en la cabeza. El sol de la mañana era cálido y el aire olía a ozono y a concreto fresco. La transición no había sido fácil. Al principio, algunos de los gerentes más antiguos, leales a Isidro, me miraban con escepticismo. Veían al sobrino heredero, no a un líder. No los culpaba. Sabía que el respeto, como un edificio, no se hereda, se construye. Así que hice lo que Isidro me enseñó. Me levanté antes que nadie. Me ensucié las manos. Escuché a mis ingenieros y también a mis albañiles. Tomé decisiones difíciles, algunas buenas, otras no tanto, pero nunca evadí la responsabilidad. Lentamente, la marea empezó a cambiar. Gael, el viejo jefe de obra, se había convertido en mi mano derecha, mi consejero no oficial. Ese día, se acercó a mí, con los ojos entrecerrados por el sol. El ritmo es bueno, dijo, asintiendo hacia la estructura. Terminaremos antes de la temporada de lluvias. Es lo que hay que hacer, respondí. Pero he estado pensando. Quiero implementar algo nuevo. Un programa de participación de ganancias para los empleados con más de 10 años en la empresa. Y un fondo de becas para sus hijos que quieran estudiar ingeniería o arquitectura. Gael me miró, sorprendido. Isidro había sido un patrón justo, pero nunca había sido tan generoso. Era un hombre de la vieja escuela, un salario justo por un trabajo honesto, y punto. Eso es algo nuevo, dijo Gael, rascándose la barbilla. Le va a costar a la empresa una buena lana. Lo sé, dije, mirando a los hombres que trabajaban abajo. Pero esta empresa no son solo vigas y concreto, Gael. Son ellos. Son sus familias. Isidro construyó la estructura. A nosotros nos toca asegurarnos de que sea un hogar para todos los que trabajan en ella. Gael se quedó en silencio por un momento.
Luego, una rara sonrisa arrugó las comisuras de sus ojos. Me dio una palmada en la espalda, una palmada fuerte, de respeto. A tu tío le habría gustado eso, dijo. Él construía con concreto. Tú estás construyendo con personas. Es un buen cimiento, Damián. Es un buen cimiento. En ese momento, de pie bajo el cielo abierto, sentí que la pregunta que me había hecho durante tanto tiempo, ¿seré suficiente para él?, finalmente tenía una respuesta. No se trataba de ser como él. Se trataba de honrar su legado construyendo el mío propio. La idea que compartí con Gael ese día se convirtió en una realidad. Usando una parte significativa de las ganancias del primer año bajo mi dirección, establecí oficialmente la Fundación Isidro Montes. No era una organización benéfica tradicional que simplemente donaba dinero. Su misión era específica y estaba arraigada en todo lo que mi tío representaba, la creencia en el trabajo duro, la habilidad y la oportunidad. La fundación se asoció con escuelas técnicas y preparatorias públicas en todo el estado. Ofrecíamos becas completas a jóvenes de bajos recursos que demostraran talento y pasión por la construcción, la ingeniería y los oficios. No solo pagábamos su matrícula, les garantizábamos una pasantía remunerada en Construcciones Isidro durante sus estudios y una oferta de trabajo al graduarse. Estábamos invirtiendo en la próxima generación de constructores, de creadores. Estábamos dando a otros chicos que quizás venían de hogares rotos o de la pobreza, la misma oportunidad que Isidro me había dado a mí, la oportunidad de construir una vida con sus propias manos. El día de la inauguración, invité a doña Elodia a cortar el listón. Lloró, y me dijo que Isidro, a pesar de su exterior rudo, siempre había tenido un punto débil por los jóvenes que luchaban por salir adelante. Él se ve en ellos, me dijo. Y ahora, él vive a través de ti, Damián. Cada vez que entrevistaba a un nuevo candidato a la beca, cada vez que veía el orgullo en los ojos de un joven al recibir su primer cheque, sentía que estaba pagando la única deuda que realmente importaba. La deuda de gratitud con el hombre que me había enseñado que el valor de una persona no se mide por de dónde viene, sino por lo que es capaz de construir. Ha pasado un año desde esa noche en que la policía escoltó a mis fantasmas fuera de mi propiedad. No he vuelto a saber de ellos. A veces, me pregunto qué será de sus vidas, pero la pregunta es fugaz, como ver a un extraño por la ventanilla de un coche en movimiento. Ya no tienen peso en mi vida. Hoy, visité el cementerio. El sol de la tarde bañaba la hierba con una luz dorada. La lápida de Isidro era como él, de granito negro, sólida, sin adornos. Su nombre, Isidro Montes, estaba grabado en letras mayúsculas y sencillas. Pero ahora, debajo de su nombre, había una palabra adicional que yo había mandado a grabar hace unos meses. Una sola palabra. Me quedé allí de pie, no con tristeza, sino con una profunda sensación de paz. Ya no sentía el aguijón del abandono, ni la rabia de la traición. Esos sentimientos habían sido los cimientos defectuosos de mi juventud, y sobre ellos, con la ayuda de Isidro, había construido algo nuevo, algo fuerte. Toqué la piedra fría. Estaba fría al tacto, pero el legado que representaba era cálido y vivo. El imperio que me dejó no estaba hecho de ladrillos y mortero, ni de cifras en una cuenta bancaria. Su verdadero legado era la resiliencia, el valor del trabajo honesto, la integridad de una promesa cumplida. Me enseñó que la familia no es un accidente de la biología, es un proyecto de construcción. Requiere esfuerzo, sacrificio y la voluntad de aparecer día tras día, especialmente cuando es difícil. Silas me dio la vida, es cierto. Pero Isidro me enseñó a vivirla. Me dio un plano, me dio las herramientas y, lo más importante, confió en que yo sería capaz de construir mi propio futuro. Mientras me alejaba de la tumba, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de colores naranjas y púrpuras. Miré hacia el horizonte, hacia la silueta de los edificios que mi empresa y yo estábamos levantando contra el cielo. Ya no era la víctima de una historia de abandono. Era el autor de una nueva. Y mi historia, la que estaba construyendo ahora, sería sólida. Estaría hecha para durar.